Un gusto, una alegría y una bendición estar nuevamente junto a ustedes, saber que nos abren las puertas de su casa a través del internet, a través de la televisión, para juntos conocer de Dios, para juntos acercarnos a aquel que tanto nos ama, y esperamos que este espacio sirva para que nos conectemos con ese Dios maravilloso. Y para el tema de hoy, para el tópico que estaremos hablando, tenemos un invitado que Dios ha permitido que esté con nosotros para que podamos crecer en el conocimiento de cosas bien relevantes e importantes para nuestra vida. Les habla a usted del pastor Julio Rodríguez. Pastor Julio, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias, Pastor Gabriel, gracias a todos y un saludo allí a todos los que están conectados en las redes. Y bueno, la honra, la gloria para Dios. Para quienes no conocen al pastor Julio, aunque muchos lo conocen, el pastor Julio es el secretario ejecutivo de la seccional de la iglesia que atiende la parte del Atlántico colombiano, La Guajira, el Magdalena, el Cesar, ¿cierto? Un sector grande allí del norte de Colombia. El pastor está allí en esa responsabilidad y también lidera el departamento de evangelismo y escuela sabática, así que tienen que invertir el tiempo en que entretenerse. Y como si fuera poco, acaba de terminar sus estudios de maestría, ¿verdad? Se está graduando, así que pastor, qué privilegio estrenar aquí ese nuevo conocimiento para el beneficio de todos nosotros. Gloria al Señor, sí, mucha alegría, mucha felicidad, porque Dios nos da una oportunidad más y bueno, es un peldaño más en nuestra vida. Entonces, todo esto también queremos que sirva para mejorar el servicio al Señor. Gracias, pastor. Precisamente hablando de esa sabiduría que necesitamos y el crecimiento y conocimiento, estamos en un mundo donde como que el engaño, la trampa es muy común, ¿no? En los negocios, mucha gente sufre por engaños emocionales, en relaciones interpersonales, pero hay un engaño más peligroso todavía, y es el que Satanás ha querido llevar a cabo en la mente de todos los seres humanos para desviarnos del plan de Dios acerca de lo que Él espera de nuestra vida y de lo que sucede cuando dejamos de vivir. Y entonces ha colocado esa falsa doctrina o enseñanza de que el alma es inmortal, que vivimos eternamente, y entonces pues cuando eso sucede, pues ¿para qué Dios, verdad? Y nos va engañando y mucha gente cae en eso y unas situaciones que se derivan de allí que se vuelven muy peligrosas para nuestra vida. Por eso es tan importante espacios como estos, ustedes que nos acompañan, el pastor que también tuvo a bien ayudar a crecer en el conocimiento de Dios. Pastor, de hecho la Biblia nos dice, todos edificamos nuestra vida, ¿verdad? Y pensamos que a futuro podamos mirar hacia atrás y decir, wow, qué bonito familia, qué cosa linda que hemos tenido. La Biblia nos dice que edifiquemos sobre la roca y no sobre la arena. ¿A qué se refiere la Biblia cuando utiliza esta expresión y por qué? Bueno, Pastor Gabriel, la verdad es que sí, Satanás juega con nuestros sentimientos y creo que todos tenemos puesta la esperanza en algo siempre. Entonces, esa esperanza, ese deseo, ese anhelo juega con nosotros con esta doctrina de que todo el mundo quiere vivir para siempre, todo el mundo quiere experimentar. Y pues la Biblia allí en el libro de Mateo capítulo 7, entonces encontramos del verso 21 en adelante, esa manera de cómo Dios nos está advirtiendo de que alguna gente puede jugar con nosotros, pero que al final Dios puede decir, mira, nunca os conocí. Y Señor, pero yo estuve muy cerca de ti, yo eché demonios, mira, yo en tu nombre hice esto. Y Jesús dice, no, yo nunca os conocí. Entonces la Biblia está hablando de esos dos fundamentos. Quien construye sobre la arena, haciendo referencia a aquel que puede poner unos cimientos sencillos, o aquel que construye sobre la roca, donde el viento y la marea no lo van a derrumbar. Entonces yo quisiera decir que debemos colocar entonces nuestro fundamento sobre la palabra de Dios, bajo un conocimiento, bajo una experiencia, para no ser derrumbados, para que nuestras esperanzas no sean destruidas y Satanás siga allí con esa mentira de que nosotros no vamos a morir. Y hablando del tema especial, pastor, de lo que pasa después de la muerte, ¿no? Se ha hecho literatura, el cine ha hecho su trabajo allí, pues siento que Satanás ha hecho un trabajo a través de mentes que aparentemente están iluminadas, ¿no? Con historias para colocar lenguaje cinematográfico, donde la gente habla de experiencias después de la muerte y entonces que vieron y que la luz y que el túnel y esto y aquello y la gente se emociona y empieza a ver porque, como usted menciona, todo el mundo quiere vivir eternamente, y, claro, ¿cierto? Y como hacer cosas nuevas. La Biblia nos habla de resurrecciones, de hecho, nos habla y hay varios pasajes bíblicos sobre eso, pero mencionando esas resurrecciones o esos momentos donde alguien de pronto murió y por alguna razón Dios le permitió volver a la vida, se menciona o alguno de ellos menciona que vio algo cuando estuvo muerto, que fue a algún lugar. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia con relación a eso? Gracias, pastor. Miren, colocando como base, como hemos dicho, la palabra de Dios, no vamos a encontrar que nadie fue y volvió. Nadie va y regresa.
Pero sí encontramos por allí en algunos libros, ¿verdad? En la antigua cultura donde personas están clínicamente dadas por muertos, pero clínicamente, no que están muertos, están clínicamente muertos y que van y vienen. Entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, una de esas historias por allá egipcia que dice que va y demora 12 años. Se sale del cuerpo 12 años y regresa a tomar el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La Biblia habla allí de la muerte, ¿verdad?, de Lázaro, señor. que duró solo 4 días y su cuerpo ya estaba, ¿qué? Podrido, descompuesto, solo en 4 días. Entonces son argumentos que tumban estos pensamientos. Y otros dicen que entonces el cuerpo va y se traspasa, migra a otro cuerpo. Entonces, algunas sujeciones por allí que escuchamos como si estuviera viviendo en cuerpo ajeno. Eso lo escuchamos muy normal. Entonces, otros dicen, no, reencarnó. Y algunos dicen, esto parece que lo viví en otra vida. Todo eso hace referencia a una doctrina que está engañando a la humanidad, que nos está envolviendo y no nos damos cuenta. Lo vemos en televisión, lo vemos en muchos lugares. De hecho, pastor, la Biblia en muchos pasajes menciona que Dios hizo el milagro de volver a la vida a alguien que estaba muerto. Está el caso de Lázaro. De Lázaro, está la hija de Jairo. La hija de Jairo, la suegra de Pedro, el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la viuda de Naín. Pero la Biblia simplemente, voy a remitirme, por ejemplo, Primera de Reyes, cuando habla del hijo de la viuda de Sarepta, dice que el niño de ella había muerto, dice la Biblia, y entonces el profeta simplemente dice que clamó a Jehová y le dijo, Dios mío, también a la viuda en cuya presencia estoy, está afligida, está llorando por la muerte de su hijo. Y dice que el profeta se tendió sobre el niño 3 veces, clamó al Señor, o sea, oró. Jehová, Dios, te ruego que hagas volver a este niño a la vida, ¿verdad? Que ahí dice ahí que volver el alma a este niño, o sea, que el aliento de Dios volviera a ese niño. Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, lo entregó a la madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y cuando miramos cada experiencia de esas, vemos simplemente que dice la Biblia, estaba descansando o estaba muerto. Y yo, pero nunca, la Biblia, ¿cierto? En ningún caso, No, o pregunto, ¿cierto? Para tener claridad que nos ven y nos escuchan, no hay ninguna mención de alguien que dijo, no, yo fui y estuve y vi, compartí esto. Sí. En la Biblia, si vamos a la Biblia no nos va a decir que alguien fue y regresó. O que trae cuentos, ¿no? Que trae historias y me pasó esto. No. La Biblia sí narra de muertos que vuelven y resucitan en Cristo. Pero hablando bajo un contexto de dormidos, de muertos, de que ya su cuerpo cesó y que no hay algo allá donde fueron a vivir, ni sabroso, ni maluco, ni feo, ni difícil, ni nada de eso. Simplemente es un estado de cesar, de terminar. Así es, pastor. Por eso debemos colocar siempre, mis apreciados, la autoridad de la Biblia por encima de lo que, porque pasa. No, es que mi fulanito me dijo, y que un primo de él, ¿verdad? O que la ciencia, o como mencionaba el pastor, que los médicos, porque a veces la misma ciencia avala este tipo de situaciones, ¿no? Y hacen investigaciones y salen documentales en televisión, en medios muy reconocidos donde estas personas hablan. Recordemos que algo fundamental en esto es todo lo que creamos, como la base de nuestra fe y de nuestra vida debe estar en lo que está orientado por la Biblia, que de hecho es la única palabra que se mantiene hasta la actualidad y que nunca la han atacado, ¿verdad? De muchas maneras, pero siempre se ha mantenido y su mensaje sigue siendo relevante. Y ha pasado antes, muy curioso, ¿no? Mucha gente que ha tomado la Biblia para estudiarla, para refutarla han terminado convirtiéndose al cristianismo diciendo, wow, ¿no? Y hay muchos casos de grandes líderes cristianos que comenzaron, o su primer contacto con la Biblia fue tratando de encontrarle como contradicciones y, ¿verdad? Como vacíos para ellos entrar a refutarla. Pastor, ¿cuáles son algunos problemas teológicos que tiene la errónea idea de la reencarnación del alma? Porque ahora otros creen que alguien muere, pero que va a un lugar y que en una siguiente vida, ¿verdad? Puede expiar algunas cosas que hizo mal. ¿Qué errores teológicos o que van contra lo que la Biblia dice tiene esa posición? Ok, pastor, mire, allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13 en adelante, allí habla la venida del Señor. Y nosotros entendemos, el apóstol allí nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren
que no sepan ustedes acerca de los que duermen. Ese duermen es el que hemos estado hablando, muerte, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y allí, Pastor Gabriel, es donde yo estoy diciendo, donde yo miro este tema. Satanás juega con eso, con la esperanza de la humanidad. Y esa manera de jugar es engañándolos. Detrás de esa esperanza, detrás de ese engaño, hay una palabra para mí. El problema teológico se llama adoración. Adoración, porque él lo que está tratando allí es de que lo adoren a él, que la gente se rinda a él. Y esta es una doctrina de él. Esto es algo que hace que teológicamente desviemos la adoración, donde la Biblia no está aprobándolo, donde la Biblia no lo está afirmando, donde la Biblia no lo aprueba, y él está ahora tratando de desviar a la humanidad entera para engañarla, para que en últimas terminen adorándole a él. Entonces vemos muchísimo eso, ¿verdad? Entonces el versículo 14, leí el 13 del capítulo 4, dice, porque si creemos que Jesús murió, esa es la esperanza de todos los cristianos en el mundo, sea cual sea su religión, pastor, sea cual sea su religión, esa es la esperanza. Así que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Un ejemplo para ti, para mí, un ejemplo para ti, mi amigo que nos estás viendo, tú que acabas de conectarte allí, ¿verdad? En este momento, esa esperanza la tienen todos, católicos, cristianos, evangélicos, sea cual sea. Tenemos la esperanza de que un día el mundo va a cambiar, pero no como lo está presentando Satanás a través de esta doctrina. Entonces yo pienso, pastor, que dentro de las muchas otras cosas, no sé usted si tiene alguna por allí, para mí eso es muy importante. Se termina adorando a quien no se debería adorar. Así es, pastor. Otro punto importante, por ejemplo, Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, voy a permitirme leer para ustedes, que nos ven y nos escuchan. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa teoría de la reencarnación dice que precisamente alguien que no hizo las cosas bien ahorita, viene a una nueva oportunidad para que según sus buenas obras pueda seguir ascendiendo y algún día lograr como la perfección. Y en esa teoría contradice lo que la Biblia dice. Somos salvos no por nuestras obras, no por las acciones, sino es un regalo de Dios. O sea, nunca me lo podré ganar. ¿Y cuál es el engaño de esto? Que hay gente que puede decir, yo tal vez en esta vida no hago las cosas bien, pero como tengo otra oportunidad, muero y cuando reencarne. Y lo que la gente no sabe es que la Biblia dice, usted lo mencionó, mi oportunidad es cuando tengo vida. Después de que descanso, quedo allí dormido hasta cuando venga el Señor y recibiré la recompensa según lo que haya hecho, ¿no? Entonces ese es otro error allí que es bien peligroso. Que es peligroso y que muchos lastimosamente terminan allí, creo que a veces de pronto hasta con buenos sentimientos cayendo en un error graso, un error grave, un error que cuesta vida y que ha engañado a muchas personas. Así es. También Mateo capítulo 25, pastor, si podemos mirar allí un momentito, hay otro tema allí bien interesante. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 25, versículo 31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice la Biblia, y serán reunidas delante de él todas las naciones, entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Al creer en la reencarnación no permite un evento como este. No, queda anulado. Porque es personal, cada quien según su momento llega a alcanzar, le llaman algunos el nirvana o el estado de perfección. Acá dice la Biblia que habrá un momento y que ese momento está marcado por la venida de Jesús, ¿verdad? Donde cada quien va a recibir la recompensa de sus acciones. Y bueno, también el apóstol Pablo dice que nadie nos va a preceder, nadie se va a adelantar. Así es. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice, nadie se va a adelantar a este evento. Y Apocalipsis también, ¿verdad? Dice que todo ojo le verá, todos estaremos pendientes, todos dormiremos a la final trompeta. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, entonces vendrá esa resurrección masiva, única para los hijos de Dios, la primera. Pero si nosotros no vamos a esperar o vamos a morir y vamos a encarnarnos, vamos a trasladar, vamos a seguir vivos, así sea en otro cuerpo, en cuerpo ajeno, pues no necesitamos una segunda venida. Ahí teológicamente estamos tumbando la esperanza de todo el cristianismo a nivel de este mundo. Bueno, allí Satanás puede personificar, eso hay que tenerlo también muy claro, pastor, porque la gente consulta a la adivinación, eso es un asunto
donde quieren saber más allá. Y el asunto que está allí es que a veces decimos, Dios no me escucha, ¿verdad? Así es. Dios no me escucha a mí, así que voy a ayudar a Dios y voy a consultar a otros para que entonces podamos saber la respuesta, tener la respuesta. Y el peligro es que así como una mentira lleva a la otra, este acto o me va llevando y me va metiendo mucho más también en un terreno bien peligroso, bien dañino para nuestra parte espiritual como seres, como cristianos. Así es, pastor. Por ejemplo, vemos el peligro porque una persona que caminaba con Dios, como era el rey Saúl, Sí. cayó en medio de un momento de desesperación, y tal vez podemos estar hablando a alguien que está angustiado o angustiada, y a veces en esa angustia tomamos decisiones o llegamos a circunstancias que nunca soñamos, que nunca esperamos, y de pronto alguien extraña a un ser querido, ¿verdad? Y entonces escucha o ve por ahí en la calle un papel que dice que se puede hacer eso. Alguien del pueblo de Dios, alguien que caminaba con Dios, cayó en eso. Qué peligroso. Uno puede decir, no, es que la gente que tal vez no conoce a Dios fácilmente cae en eso. Pero las trampas y las estrategias del enemigo pueden llegar a acercarse a nosotros, a acercarse a tu vida, para que caigamos en ese error. Y la Biblia menciona precisamente cuando Saúl consulta a una divina llamada la divina de Endor, ¿no? Tenía Sí, señor. inquietudes él, quería saber, y entonces en vez de consultar al profeta, Va y la consulta. va y la consulta a ella, ¿verdad? Bueno, allí realmente, pastor, el rey Saúl allí está queriendo algo así rápido ya, quiere algo ya que es la respuesta de Dios, pero él dice, no, Dios no me contesta de ninguna manera, le busco por una forma, le busco por la otra y no me contesta. Yo quisiera decir a nuestros amigos que están allí conectados, tal vez queremos respuestas de Dios, tal vez nosotros queremos que Dios conteste ya. Y yo me pongo a pensar antes, cuando uno le decían, te van a llamar mañana a tal hora, uno iba a la casa de la vecina a esperar la llamada. Hoy uno ve a los muchachos que el circulito la ruedita empieza a dar vuelta y dice, esto no sirve este celular, es que esto demora mucho. Ay, muchachos, a nosotros que nos tocaba esperar el pastor, no sé si a usted le tocó, no es que yo sea viejo, que nos tocaba esperar la llamada donde la vecina o algo, o los Marconi, dice mi mamá, mucho más atrás que los mandaban y duraban una semana. La gente quiere todo. Allí el rey lo que está tratando es que Dios le conteste de una vez, que Dios conteste enseguida. Perdón, y entonces, ahora como Dios no contesta, voy a buscar dónde encuentro una respuesta en la vida. Y ahí está el peligro de poder yo ir a buscar la fuente, que no es la fuente que estamos citando en esta mañana, que es la palabra de Dios, y tú puedes estar en problemas. Así que yo te digo a ti que estás allí conectado, que nos estás viendo, espera en Dios, en el tiempo de Dios, a la hora de Dios, en el momento de Dios, que es la mejor respuesta y el mejor camino que podemos emprender nosotros. Así es, pastor. Y de hecho veo una consecuencia tremenda. Acá dice el texto, cuando él va y la consulta a ella, llega el profeta Samuel, a quien debió haber consultado, con quien debió haber hablado, y Samuel le dice, ahora le pregunta, luego de haber consultado con ella, le pregunta al profeta, le dice, ¿por qué me consultas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y ahora tú eres enemigo de él, dice la Biblia. Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí, pues Jehová ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. O sea, el que Saúl hubiera cometido ese error fue como algo que hizo que traspasara el límite, y Sí. eso fue lo que marcó, lo que dijo, hasta aquí ya Saúl no puede seguir, ¿verdad? Y fue donde Dios ya dijo, vamos a llamar a David. Yo veo allí dos cosas, pastor. Una es que Saúl está como que sospechando la respuesta de Dios, cuando a veces no la queremos, ¿verdad? A veces la conocemos, a veces sabemos porque la Biblia nos habla, pero no la quiero, entonces quiero otra opción, quiero otra respuesta, y entonces no la quiere. Y la otra es que cuando nosotros empezamos a caer es como esas llamadas que nos hacen a veces. Mira, hablas con tu hijo. ¿Cuál hijo? No, con tu hijo preferido, y empezamos a dar nombres, ¿verdad? Ah, con Julio. Ah, sí, Julio. ¿Y dónde estás? ¿Estás en Medellín o en Barranquilla? Medellín. Ah, Medellín. Nosotros empezamos a dar, eso está pasando con él. Vi un ser, alguien que viene y él dice, ese es el profeta. De una, él lo da. Y claro, empieza a dar la información de tal manera que está poniendo a un lado a Dios, y entonces está colocando lo que él quiere recibir, la respuesta que él quiere ver. Pastor, y para cerrar, hay un consejo que nos da el Señor para poder ser protegidos de todos esos engaños. Está en el libro de Efesios, ¿cierto? Nos habla de una armadura. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida para ser protegidos de esos engaños del enemigo? Claro que sí, pastor. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 está toda la historia, y esos versículos titulan allí la armadura de Dios.
Y voy a leer unos dos. Ahí dice, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Escuchen, en Dios es que está la fuerza, en su palabra, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. Y ahí entonces empieza a decir, en el momento de que la palabra se está escribiendo, en ese entorno romano, entonces donde se usaban los cascos y todo para un dialecto de guerra, entonces hace una similitud entre eso que salvaba la vida de los guerreros a nosotros que nos puede salvar la vida espiritual. Y entonces Dios empieza a decir el casco como esto, la palabra de Dios, y empieza a hacer la comparación. Entonces por eso allí se dice que dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo quiero hacer una anotación aquí que nosotros debemos entender. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra soldados de cascos, de espadas y eso. Es contra principados y potestades. El diablo puede decir, yo me puedo parecer a alguien, puedo parecer y puedo imitar de tal manera que alguien pueda cerrar sus ojos y decir, sí, es fulano, lo estoy escuchando, lo siento nítido, porque tiene poder. Pero Dios tiene más poder, mi amigo. Dios tiene más poder y por eso tenemos que tomar la armadura de guerra espiritual, en su palabra de Dios, la palabra de Dios, la fe, y entonces poder resistir contra todos estos engaños que a veces, cuando no tenemos la palabra como nuestra base, podemos caer nosotros en la batalla espiritual. Pastor, gracias. Y pues ahí nos habla, ¿no? Hablando de esa armadura, de manera breve, dice allí, vestidos, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir a la acechanza del enemigo, ceñidos con la verdad, ¿verdad? La coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, y tomad el escudo de la fe para poder resistir al enemigo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que ahí está para que podamos estudiarlo y armarnos con eso. Y en este mundo de engaños, mis queridos, espacios como estos nos permiten abrir los ojos y saber que en la palabra de Dios hay guía segura para ti, para tu familia, para tus amigos. Por eso te invito a que sigas conectado con nosotros y compartiendo este lindo programa de Lecciones de Esperanza. Pastor Julio, gracias por la compañía. A ustedes que nos invitaron y a cada uno de nuestros amigos que nos siguen allí a través, ¿verdad?, de este programa lindo. Que el Señor también les bendiga a ustedes y no olviden, la palabra de Dios es nuestra espada. Vamos a orar para finalizar, Pastor. Buen Dios, muchísimas gracias, porque siempre tu palabra, siempre en Dios encontraremos seguridad en medio de un mundo a veces ambiguo y en medio de las trampas que el enemigo ha colocado para separarnos de ti y del plan maravilloso que tienes. Gracias por tu palabra, gracias por estudiarla, gracias por la armadura que nos das, Señor, a través del consejo bíblico para poder resistir los ataques del enemigo y resultar victoriosos para vida eterna. Bendice al Pastor Julio, a su familia, a su ministerio, y también de manera especial bendice a quienes nos ven y nos escuchan. Que tu paz llene sus vidas. Que en medio de las situaciones que puedan escuchar, siempre su fe esté fundamentada en lo que tú tienes para ellos a través de tu palabra. Amén. Los dejamos en tus manos y nos colocamos en esas manos de amor y lo pedimos todo en Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos, por estar aquí juntos y los esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.